Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, la ingeniería social, el atentado a la libertad. Cuando John Milton, el diablo disfrazado de abogado, termina de arruinar la vida de su joven socio, Kevin Lomax, luego de arrastrarlo a la desgracia, le dice con sorna: la soberbia, definitivamente mi pecado favorito. Esto corresponde a la película El abogado del diablo. Pero la soberbia, esa percepción de la propia superioridad, esa valoración del propio criterio por sobre el resto, llevado a la acción política, tiene un nombre que también ha traído muchas desgracias. Se llama ingeniería social. Karl Popper se ocupa de la cuestión de la ingeniería social en su trabajo de 1945, La sociedad abierta y sus enemigos. Allí diferencia una política social razonable de una utópica, explicando que esta última intenta resolver problemas en forma absoluta propia de los sistemas totalitarios. Para hacerla corta, no es lo mismo establecer una política pública razonable, específica, medible y alcanzable en un plazo concreto, que es, por ejemplo, hacer una escuela, que decir que tu plan político consiste en lograr el bienestar definitivo del pueblo, concepto utópico, inmedible, arbitrario e inalcanzable. Cuando estamos ante esto último, estamos a las puertas del totalitarismo. La tentación totalitaria que determina la ingeniería social, esa pulsión de influir en relaciones o comportamientos sociales, es más vieja que la tos, pero solo alcanzando un nivel altísimo de control e intervención del Estado por sobre las personas es que los sueños más ambiciosos de los ingenieros sociales cobraron dimensiones extraordinarias. En este sentido, los albores del siglo XX fueron más que propicios gracias al crecimiento de la influencia intervencionista de los estados nacionales para que estos intentos dirigistas, que tuvieron en común la ambición de rediseñar la sociedad según el molde prefabricado de las soberbias mentes de algunos iluminados, tuvieran lugar. La idea de que la sociedad debe ser gobernada por un plan que oriente a toda la población hacia un fin colectivo tuvo particular auge en el periodo de entreguerras, que había volcado a las poblaciones ya desesperadas hacia distintos colectivos que prometían resolver las tensiones y las miserias sociales. Hablando sobre su libro Tiempos Modernos, el historiador Paul Johnson calificó el siglo XX como la era de la ingeniería social y regaló una frase que bien podría haber sido dicha por el diablo John Milton: querer hacer el cielo en la tierra con dioses falsos llevó a Auschwitz y al Gulag. La idea de planificar una sociedad, su moral y conducta no terminó con la Segunda Guerra Mundial ni con la caída del muro de Berlín. Muy por el contrario, superó a los creadores y se afianzó en estados y en supraestados. Es objetivo irrenunciable de estos estados y supraestados el diseñar un cambio de las mentalidades mediante la implementación de leyes, de normas, de recomendaciones que fabriquen ciudadanos dóciles al poder, que no cuestionen el pensamiento hegemónicamente correcto y que teman vagar fuera de la manada, y que dependan fuertemente de las estructuras burocráticas a las que pertenecen. Es importante destacar que la ingeniería social no es patrimonio de los dictadores, muy por el contrario, es en las sociedades democráticas donde se ven mayores cantidades de buenas intenciones, de creadores de felicidad, de adictos al progreso social. No en vano, la forma discursiva más potente que toma la ingeniería social en el imaginario colectivo se llama progresismo. Para decirse progresista es necesario considerar dos cosas. Primero, que se desea el progreso, o sea, que se conoce previamente que existe un tipo de sociedad feliz determinada y se sabe, para acceder a ella, cuál es el horizonte bueno, que debe ser contrario al malo, previa determinación del bien y el mal por parte, por supuesto, del progresista. En base a ese determinado horizonte bueno, que no es donde uno está parado, sino un espacio al que debe encaminarse distinto, se determina una línea directriz hacia donde avanzar o progresar, según el criterio iluminado del ingeniero social, ¿no? Obsérvese la cantidad de sabiduría preconcebida que ha de tener el progresista para empezar a hacerlo y considerarse como tal. Segunda cosa que debe tener
es que una vez determinado lo que es progresar y lo que no, en base al criterio del o los iluminados, se ha de entender que ellos son capaces de acumular no solo el conocimiento del qué, sino el del cómo llegar a mejorar la vida de un grupo significativo de gente que constituye, por ejemplo, una nación. Vale decir que estos ingenieros sociales saben lo que es bueno y cómo imponerlo en virtud del bien común del colectivo. Además, descuentan que conocen las posibles variantes de comportamiento de las personas para que todos acepten este progreso deseado por el progresista. Para el liberalismo, la ingeniería social, esta determinación histórica, cívica y moral, es una afrenta al orden espontáneo, que se genera a partir de la combinación libre de individuos que persiguen su propia felicidad. La felicidad individual es la única real, la de uno mismo, ya que es exclusivamente de la que podemos dar cuenta. Si una persona o un grupo de ellas asociados en un partido político o en una organización o lo que sea, dijera que sabe qué cosa es la felicidad de los otros, sería un enorme acto de soberbia y además sería una falacia. Por tanto, nadie puede decir qué es la felicidad salvo uno mismo, el propio individuo. Y por tal motivo no hay forma de hablar de la felicidad común. El liberalismo considera que el orden espontáneo surgido de la búsqueda de la felicidad individual es superior a cualquier tipo de orden que pueda ser creado por un plan o diseño social. La creencia de la propia superioridad moral, de quien se cree con derecho a determinar la felicidad de los demás y en consecuencia su bien común, es pues el acto de soberbia política. El ingeniero social es quien toma las riendas de la vida de los otros por su propio bien, en claro desprecio al pensamiento y deseo individual del resto. Para el liberalismo, solo el desarrollo del propio proyecto de vida contiene los incentivos necesarios para el desarrollo de los individuos. Y cuando se habla de individuos, se pone a todos los existentes en un plano de igualdad como tales, sin distinción de atributos, ni condición social, ni linaje, ni credo, ni edad, ni sexo. La pretensión de legislar normas que sirvan para transformar la realidad y asemejarla a un ideal no se diferencia de aquellas monstruosidades que signaron la primera mitad del siglo XX, aunque se muestren como un impulso de transformación progresista. Estamos llenos de políticos que en lugar de proponer una política concreta y mensurable, por ejemplo, voy a bajar el IVA al 15%, dicen cosas como quiero cambiar el país, una cosa imposible de concretar o de medir, sencillamente porque estamos plagados de políticos progresistas que tienen como ideal ese constructo autoritario que es la ingeniería social. Todas las normas que atentan contra la igualdad ante la ley, la propiedad o la libertad son leyes que atentan contra el individuo, tales como la ley de alquileres, de teletrabajo, Micaela, violencia de género, las leyes reparatorias de pueblos originarios, la ley Yolanda y el enorme conglomerado de normas de discriminación positiva. Una cuestión curiosa de las dirigencias políticas mundiales es que están repletas de ingenieros sociales tecnócratas. Ya no abundan los líderes demagógicos que colectivizaban los deseos de las masas, como por ejemplo Mussolini o Perón. En cambio, se reproducen como hormigas burócratas y tecnócratas en las oficinas estatales, en los organismos educativos, en las ONGs, apéndices de los estados, y en las agencias internacionales como ONU y sus satélites. Todo este ejército de ocupación está a cargo de la vida de los individuos. Deciden si se habrá de incentivar el consumo de vegetales, si se impedirá la cría de ganado vacuno, si se incentivará alguna práctica sexual, si será ético viajar en avión, si se podrá ahorrar en criptos, si se podrá circular sin estar vacunado, si se puede encerrar a la población por una enfermedad, si se puede impedir opinar sobre tal tema porque incita al odio, si es necesario que exista un techo de riqueza tolerable. La totalidad de estas acciones tienen su base en el objetivo de enderezar los deseos y las vidas de las personas por un supuesto bien común. ¿Y quién dice que es el bien común? Los ingenieros sociales, por supuesto. Casi un siglo de ingeniería social institucionalizada y legitimada desde el Estado ha dado como resultado una sociedad universal cuya valoración de la protección estatal es irracional. La ingeniería social ha logrado que los estados no tengan una finalidad y meta razonable, como podría ser administrar un porcentaje del patrimonio de las personas para brindar el servicio de justicia o de relación entre los países. No, el Estado ha pasado
a ser un objetivo en sí mismo y un objetivo superior. Y la interpretación misma del bienestar, el cielo en la tierra. El mamut sobrealimentado que llamamos estado de bienestar es una fuente ilimitada de asistencia para casi cualquier cosa. El estado presente es el nieto del estado fascista. Y si antes regalaba heladeras o máquinas de coser, ahora regala casas, viajes, estudios, computadoras, ojotas, sombrillas, luz, gas, jubilaciones y pensiones, planes sociales, bolsa de comida o cualquier otro tipo de merchandising que fije en las mentes de los ciudadanos que solo viven gracias al deseo de los ingenieros sociales. La ingeniería social es una versión moderna del paternalismo, ese que nos espanta cuando escuchamos viejos videos de discursos de los demagogos fascistas, pero que no nos encienden las alarmas si nos lo venden hoy vestido de buenismo, compromiso social, solidaridad, sustentabilidad, etc. Quien cree en la libertad no puede aceptar ni el paternalismo demagogo de entonces ni el progresismo moralizante actual, ambos caras de la misma ingeniería social. El Estado, desde luego, debe prestar recursos al infortunio. Entiéndase esto como una política razonable que atienda a las víctimas de un huracán, por ejemplo. Lo que no puede hacer el Estado es considerar paternalistamente que un colectivo es víctima ontológicamente y que en consecuencia se han de imponer normas que condenen al resto de la sociedad a sostenerlo, a dicho colectivo, de manera permanente. Sufrir un terremoto o una parálisis es un infortunio. Ser mujer o ser gay no lo es. Del mismo modo que los menores de edad necesitan tutela, pero los adultos han de mantenerse por su propio esfuerzo y ser responsables de sus acciones sin atenuantes prejuiciosos marcados también por los ingenieros sociales. Tanto Hayek como Mises habían contemplado cómo el estatismo del siglo XX enterraba el liberalismo decimonónico, que tantos progresos había dado. Las convulsiones sociales, producto de los avances y el desarrollo de las revoluciones tecnológicas, labraron reacciones que la ingeniería social aprovechó para generar enemigos a quien culpar y sobre quien descargar el resentimiento tan propio de la frustración humana. Prometer un destino manifiesto fue un mecanismo clave mediante el cual la libertad fue destruida. La planificación central de los ingenieros sociales generó tanta violencia y muerte y miseria que solo el miedo a la libertad pudo explicar. En 1776, Adam Smith escribía en La riqueza de las naciones lo siguiente: poco más se necesita para llevar a una nación a su máximo grado de opulencia, desde la barbarie más baja, que la paz, pocos impuestos y una tolerable administración de justicia. Tanto Hayek como Mises sostendrían siglos después que una sociedad prosperaría gracias al resultado de la acción humana y no del diseño humano. Los tres pensadores, con años de diferencia, daban cuenta de que no era posible planificar las acciones de los individuos. Afortunadamente existe el libre albedrío, la disidencia, la duda, la curiosidad y el deseo. Todas pulsiones individuales que son el motor de la humanidad y cuya evolución no siguió una única línea ni tiene un horizonte marcado y muchísimo menos un destino manifiesto. La gente, por suerte, es imprevisible y no simple piezas de ajedrez. El dirigismo de los progresistas, tan solidarios y tolerantes, siempre que se trate de su marco de ideas, por supuesto, han generado un mundo de personas dependientes, siguiendo las directrices de organismos que no eligen y sobre los que no tienen ningún poder ni control. Una especie de neocolonialismo bien pensante. Sin embargo, el progreso es una apuesta individual. Cada uno decide cuál es la idea de progreso y si le conviene o no asociar sus progresos al de los otros. Nada es tan ajeno al progresismo como los progresistas, que colectivizan los horizontes que solo pueden ser personales. Los ingenieros sociales no son más que individuos y se asumen la tarea de direccionar, adoctrinar, censurar, encauzar o promover o regalar. Será en función de su propio beneficio político, usando la coartada del Estado por sobre el individuo, porque la ingeniería social siempre es totalitaria. Un Estado no es una religión, ni es un padre. Quienes valoran la libertad son responsables de sí mismos y no pueden poner en manos del Estado su salud, su realización personal, su escala de valores y mucho menos su felicidad. Si así lo hacen, si depositan en el Estado el cuidado de su vida, le entregarán también su control y vigilancia.
serán eternamente niños dependientes del poder político, y el poder político diseñará a la sociedad según le convenga. No hay escapatoria. Si uno no se vende, los otros no lo compran. El Estado solo es un ente administrativo, manejado por políticos y burócratas, que no saben mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros mismos. Ni son más sabios, ni son remotamente más honestos, y ni son más dignos. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.